Entonces les decía que para poder saber si el problema es un proceso o una orden tenemos que basarnos en el enunciado. Cuando el enunciado nos habla en tiempo presente es porque se trata de un proceso de elaboración. Nos diría, por ejemplo, se están elaborando durante el proceso, en la preparación de tal medicamento. Esos son más o menos enunciados que nos permiten entender que el problema está en tiempo presente. Para que sepamos que es una orden de producción, el enunciado se presenta en tiempo futuro o en tiempo pasado, porque es algo que ya hice o que voy a hacer en el futuro porque ya tengo la orden que ha sido emitida una vez que logré establecer las pérdidas en el proceso. Entonces los enunciados serían así como que elabore, o elaboré, o entregué, o pues se deben entregar tantas unidades a control de calidad. Eso es ya indistinto por la medida que se redacta el problema. Ustedes sabrán distinguir entonces si es presente, futuro o pasado. Entonces este problema número 1 dice así: durante la manufactura de un lote de 350.000 unidades de 120 mililitros de un producto que declara que contiene el 15% de gluconato de calcio, ocurre que durante la mezcla de los componentes se obtuvo una productividad del 98%. Luego se envió a control de calidad 1 litro. Durante el envasado hubo una pérdida del 1.25%, habiéndose enviado a control de calidad 10 unidades de las mismas respectivamente. Entonces nos mandan a calcular todos estos ítems que ustedes pueden observar acá, que son la cantidad de unidades, el volumen, todo esto. Entonces, como les dije, lo primero que tenemos que hacer al leer el problema es saber si es una orden o es un proceso, porque los cálculos son diferentes. En este caso, el enunciado empieza diciendo durante la manufactura, o sea que yo estoy en tiempo presente. Y al estar en tiempo presente, este problema automáticamente es un proceso de elaboración. Entonces, como ya lo identifiqué como un proceso, empiezo yo a determinar todas estas letras que ustedes ven acá, asumiendo que se trata de un proceso. Entonces, lo primero que me están pidiendo es la cantidad de unidades que debo producir y el volumen que representan las mismas. Entonces, en el problema me dijeron anteriormente que las unidades son de 120 mil litros y que debo preparar 350.000. Entonces, es tan sencillo como hacer una regla de 3. Empiezo primero calculando la letra A. Tengo una unidad que equivale a 120 mililitros, o lo que es lo mismo, 0,12 litros. Y esto es algo importante. Nosotros ya estamos en farmacotecnia industrial y el manejo de las fórmulas farmacéuticas industriales requieren el empleo de unidades de industria farmacéutica, que son litros, y kilogramos si se tratan de unidades de masa. Entonces ya esto de los mililitros va a estar erradicado. Automáticamente todas estas unidades, mililitros, cc, gramos, miligramos, deben ser transformadas a litros y kilogramos. Y esto es lo que necesito que todos entiendan. Vamos a trabajar en litros y kilogramos porque ya estamos en manufactura industrial. Entonces, si una unidad que equivale a 0,12 litros, ¿cuántas unidades o qué volumen representan mis unidades totales, que según el enunciado de mi problema eran 350.000 unidades? Entonces, esto es equivalente a 42.000 litros. Entonces ya he calculado la parte A del problema, que me dice cantidad de unidades. Tengo 350.000 unidades y el volumen que representan las mismas. Estas 350.000 unidades me representan a mí 42.000 litros. La segunda pregunta me dice, o sea, la letra B, cantidad de gluconato de calcio para la manufactura y por unidad. Entonces necesito saber cuál es la cantidad de gluconato de calcio que yo requiero. Esta cantidad de gluconato de calcio la vamos a calcular después, porque para yo saber cuánto requiero yo para el gluconato de calcio tengo que saber si es un proceso o si es una orden, ya que en el proceso, por ejemplo, la letra B, la cantidad de gluconato de calcio es la que me indica el problema, a diferencia de la orden. En la orden, la cantidad de gluconato de calcio va a ser la que me indica el problema más las pérdidas que yo habré pronosticado durante los cálculos. Entonces, como yo estoy en un proceso, si a mí me dicen cuánto gluconato de calcio necesito, bueno, automáticamente yo sé que voy a necesitar la cantidad para producir 42.000 litros, porque como yo no sé cuáles son las pérdidas todavía, yo asumo que mi proceso requiere 42.000 litros y el gluconato de calcio que se encuentre involucrado dentro de este volumen, ya que yo no sé cuánto voy a perder, yo no sé si voy a perder el 5%, el 3%, el 2%, yo estoy haciendo todo esto para saber cuál es la pérdida. Entonces, si me piden la cantidad de gluconato de calcio, sencillamente calculo la que requiere los 42.000 litros, a sabiendas que están siendo preparadas al 15%. Entonces, el 15% es un porcentaje kilogramo-litro, o es un porcentaje gramos sobre cc, o sea, siempre es un porcentaje que abarca las mismas unidades. Entonces, como yo estoy en unidades industriales, me quedo con kilogramo-litro. Y si yo sé que por cada 100 litros de formulación yo requiero
15 kilogramos de gluconato de calcio. Entonces, ¿qué cantidad de gluconato de calcio voy a necesitar para elaborar 42.000 litros? Que es la cantidad de unidades totales, las 350.000 unidades. Entonces, esta respuesta me da 6.300 kilogramos de gluconato de calcio. Les recuerdo que, como siempre, me tienen que identificar lo que representan los resultados. Y por supuesto, yo les estoy haciendo aquí regla de 3, pero siempre se los he dicho, trabajen con factor de conversión. Lo que pasa es que ya los conozco y muchos de ustedes no les gusta el factor de conversión, prefieren que se los explique así, y por ese motivo lo estoy haciendo de esta manera. Pero sabemos que podemos usar el factor de conversión y es lo ideal. Entonces, esta es la cantidad de gluconato de calcio que yo voy a necesitar para mi formulación. Al mismo tiempo me preguntan aquí la cantidad de gluconato de calcio para la manufactura y también por unidad. Entonces, por unidad es más fácil todavía. Si mi frasco tiene 100 mililitros, por cada 100 mililitros yo tengo 15 gramos de gluconato de calcio. Entonces, ¿qué cantidad de gluconato de calcio van a ver en los frascos que están hechos de 120 mililitros? Recordando que los frascos son de 120 mililitros según el enunciado del problema. Y esto aquí me da 18 gramos de gluconato de calcio. Entonces, hasta aquí voy bien, ya calculé la parte B. Ahora voy con la letra C. ¿Cuál es el volumen proyectado y cuál es el volumen final? C y D. La letra C, el volumen proyectado. El volumen proyectado es lo que yo estimo que me va a quedar al final de la producción. Repito, como esto es un proceso de elaboración y yo no sé qué es lo que me va a quedar a mí, yo asumo que mi volumen proyectado debe ser igual a la cantidad de volumen que representan mis unidades. En este caso, 42.000 litros. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, yo no me sé las pérdidas. Y como yo no me conozco las pérdidas, como no tengo idea de cuáles van a ser, mi volumen proyectado, la cantidad de volumen que yo proyecto para elaborar o estimar todos los demás productos que necesito, es el equivalente al número de unidades que voy a producir. En este caso son 350.000 unidades de 120.000 litros y por lo tanto mi volumen proyectado es igual al volumen de las unidades a producir, es decir, 42.000 litros. Por su parte, la letra D, que es el volumen final, viene a ser el volumen que me queda después de que a los 42.000 litros le ocurrieron N cantidad de pérdidas. Entonces todavía no me sé el volumen final porque no he calculado las pérdidas. Tengo que saber cuáles son las pérdidas para saber qué volumen me queda al final. Y me dicen volumen que representa la pérdida total, no lo puedo hacer todavía hasta que no me vaya hacia las pérdidas. Entonces vamos a calcular ahora la letra G, que es el porcentaje de pérdidas. Para yo saber el porcentaje de pérdidas, tengo que primero agrupar las mismas, ponerlas en orden. Según lo que me decía el problema, dice que se prepararon durante la manufactura de 350.000 unidades y 120 mililitros de un producto de gluconato de calcio. Ocurre que durante la mezcla de los componentes se obtuvo una productividad del 98%. Y por su parte, se envió a control de calidad 1 litro. Luego me dicen que hubo una pérdida del 1.25% durante el envasado y se enviaron a control de calidad 100 unidades. Entonces, tengo que establecer el orden de las pérdidas. Primero voy con la primera pérdida, que es la del mezclado. Como durante el mezclado hubo una productividad del 98%, esto quiere decir que las pérdidas fueron del 2%, porque la productividad y la pérdida es el 100% de mi rendimiento total menos la pérdida, me da la productividad, y a su vez el 100% de un proceso menos la productividad me dará la pérdida. Estas son ecuaciones que ya ustedes deben manejar. Entonces, la primera pérdida que obtengo es la del mezclado, que me representa el 2%. La segunda pérdida que tengo es que una vez que yo mezclé estos componentes, antes de envasarlos, yo mandé 1 litro a control de calidad. Posteriormente me tocó envasar y una vez que estuve envasando, yo tuve una tercera pérdida que fue del 1.25%. Normal, trasvasado, lleva mucha pérdida. Y por último, después de que envasé, yo le mandé 10 unidades a control de calidad, porque yo tengo que saber que a control de calidad yo debo enviar 2 veces. Primero debo mezclar, tomar parte de la mezcla antes de incluirla dentro de sus recipientes y enviarlas a que le hagan estudios. Una vez que control de calidad lo aprueba, yo procedo a envasar y luego tengo que volver a enviar a control de calidad porque yo no sé si existe alguna inestabilidad desde el punto de vista de los envases que estoy utilizando, si están contaminados, si sufren algún tipo de lixiviación, si están haciendo transporte.
de sustancias, si se manejó el proceso de forma no estéril y entonces se introdujo algún microorganismo patógeno. Entonces, en cualquiera de estos casos, tengo que volver a enviar unidades ya envasadas para garantizar que la fórmula esté bien. Y esto es lo que me ayuda a mí a calcular mis pérdidas. Entonces, ¿cómo las calculo? Voy por parte. La primera pérdida, que es el mezclado. Si 42.000 litros representan el 100% de mi volumen total, ¿qué cantidad representará el 2%? Esto me da 840 litros. O sea que en el primer proceso yo perdí 840 litros. Por lo tanto, tengo 42.000 litros menos 840. Esto me da 41.200. No, 41.160, perdón. Estoy aquí copiando que tengo los resultados aparte y los tengo mal copiados. 41.160 litros, ¿verdad? Luego voy a la segunda pérdida. Perdí 1 litro en control de calidad. Entonces a mí me venían quedando 41.160 litros y perdí otro litro porque lo mandé a control de calidad. Ahora sí me vienen quedando 41.159 litros. Ahora voy a la tercera pérdida. Ya yo llegué ahora al envasado con 41.159 litros. Entonces 41.159 litros con los que yo llegué a mi envasado y me dicen que en el mismo tuve el 1.25% de pérdida. Entonces si esta cantidad de volumen representa mi 100% de volumen total en el envasado, ¿por qué el 100%? Porque yo llegué al envasado con 41.159 litros. Esto quiere decir que este es el 100% de mi volumen total. Con este volumen yo llegué al envasado y es el 100% del mismo. Entonces, ¿qué cantidad me representa el 1.25% que fue la pérdida? Esto me da un total de 514,48 litros. Una vez más, debo restarle esto a esto, porque yo llegué con 41.159 y perdí 514,48. Y esto me da un total de... A ver, ¿dónde está?